La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. Durante el desarrollo del cuerpo humano pueden presentarse ocasionalmente alteraciones en el crecimiento normal de algunos huesos. Esto se debe a la presencia de anormalidades congénitas, infecciones o accidentes. Eventualmente, estas afecciones pueden presentarse en los huesos largos de las extremidades inferiores, como la tibia o el fémur, e impiden el uso normal del miembro afectado, generando también cuadros de dolor. Visitamos a la profesora Graciela Bertolino, docente del Instituto Balseiro e investigadora independiente del CONICET. Ella, junto a los investigadores Alejandro Jauni, Gastón Alonso y un grupo interdisciplinario de físicos, ingenieros y profesionales de la salud, están trabajando en un proyecto que busca dar respuesta a estas afecciones. Se trata de la aplicación de las denominadas aleaciones con memoria de forma en el desarrollo de dispositivos como implantes o piezas ortopédicas que permitan corregir estas deficiencias durante el crecimiento. Graciela, vos sos ingeniera nuclear y doctorada en ingeniería nuclear, ¿no es cierto? Sí, así es. De acá del Instituto Balseiro. Sí. ¿De dónde sos originalmente? ¿De dónde viniste? Originalmente soy de Córdoba, la provincia de Córdoba, del sur, cerca de La Pampa, un pueblito que se llama Villa Huidobro. Villa Huidobro. Sí, un pueblito de la zona rural de Córdoba. Y después, a los 15 años, me fui a vivir a Neuquén por cuestiones de trabajo laborales. Mis padres se mudaron a Neuquén, entonces me fui a vivir a Neuquén con ellos y mis primeros años de universidad los hice en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén. En Neuquén. ¿Y de ahí te viniste para acá, para Bariloche? Sí, en el año 92 rendí el examen de ingreso y me vine a Bariloche a estudiar ingeniería nuclear. Y te has dedicado a investigar dentro de la ingeniería. ¿Qué es un investigador en ingeniería? Uno por ahí se imagina que el ingeniero es el que está en la planta, en la obra. Bueno, ¿qué se hace al investigar en ingeniería? ¿Cómo se enfoca eso? Bien, a mucha gente le cuesta entender qué es investigar en ingeniería, porque justamente no es investigar en temas básicos de la ciencia, sino en temas aplicados. O sea, la parte aplicada es una de las claves. Sí, la parte aplicada es decir, cómo se pueden aplicar conceptos básicos que investigan químicos, físicos, y implementar estas investigaciones en desarrollos de máquinas o artefactos y investigar cómo se implementan, cómo se pueden optimizar, cómo pueden dar beneficio en la industria, a personas. Es muy amplio. Hay un aspecto social y también hay un aspecto económico, desde luego, para los desarrollos de ingeniería. Digamos. Sí, justamente el aspecto social es lo interesante de la investigación en ingeniería, porque uno no se queda en la investigación básica, sino que busca cómo y dónde aplicarlo, y mucho de eso está dirigido a la gente, especialmente. Y lo económico, evidentemente, es muy importante, porque como uno quiere desarrollar y aplicarlo, necesita fondos para empezar las investigaciones, empezar a aplicarlos. ¿Cómo se financia la investigación? En el grupo donde vos estás en un grupo de trabajo. Sí, yo estoy en un grupo que es la División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche. Física de metales. Sí, que suena raro, pero es un grupo que nació con investigación básica en materiales, especialmente en metales. Y con el tiempo fue cambiando. Al principio eran todos físicos y con el tiempo se fueron incorporando ingenieros. Alejandro Jauni fue el primer ingeniero incorporado y él fue evidentemente incorporando cada vez más ingenieros, y hoy somos más ingenieros que físicos en la división. Entonces, con la incorporación de ingenieros viene justamente la aplicación. La mayor aplicación de los desarrollos que se van haciendo. Claro, en un momento se investigaban, por ejemplo, solamente aleaciones con memoria de forma, transformaciones de fase, y evidentemente la investigación básica de estos materiales. Y luego vino dónde aplicar estos materiales, que son muy interesantes y permiten hacer muchos desarrollos que tienen que ver especialmente con la salud. Bueno, yo explico un poquito estas aleaciones con memoria de forma. Son aleaciones metálicas que tienen una determinada forma, que yo la puedo deformar, la puedo cambiar la forma y, por ejemplo, cambiándole después la temperatura, recuperan la forma original. O sea, tienen memoria de qué forma tenían. Exactamente. Y eso tiene, bueno,
uno piensa que las aplicaciones que puede tener son muchísimas. Sí, por ejemplo, los brackets que se usan para las correcciones de ortodoncia se hacen con estos materiales porque permiten un gran desplazamiento donde la fuerza se mantiene constante. Es decir, uno logra una corrección grande en un tiempo de algunos meses sin necesidad de ajustarlos. Antes, cuando se usaban solamente... Sí, siempre tenías que ir al dentista que te todas las semanas ajustarlo, y eso implicaba mucho dolor porque es una tensión muy fuerte en un punto. Entonces ahora se logra una tensión constante en el tiempo y una mejor corrección. Y otra aplicación, por ejemplo, que se usa muchísimo son los stents del corazón. Son como unos resortitos, unos tubitos que se insertan en las venas, en las arterias, para justamente mantenerlas abiertas en los casos donde hay taponamientos parciales. Entonces lo que se hace es, se insertan frías, cerradas, a baja temperatura es algo muy chiquitito, y cuando se inserta en el cuerpo, por la temperatura corporal, se agranda. Se expande y ahí abre la arteria. Fantástico, claro. Todo eso. Sí, absolutamente. ¿Cuál fue tu motivación para dedicarte a la investigación? Así, de chiquita, ¿te interesaba el tema? ¿Conociste a alguna persona que investigara? ¿Cómo surge eso? En realidad sí. Cuando empecé la universidad, enseguida tomé contacto con los profesores y gente que investigaba en materiales y en propiedades mecánicas de materiales, cómo se rompen las cosas. Y eso, bueno, desde el principio me interesó, y cuando vine a Bariloche, evidentemente, viendo las capacidades que hay acá y en lo que trabajaba la gente, no dudé que era lo que yo quería hacer, investigar y ver cómo aplicar las cosas que uno estudia, cómo poder aplicarlas en aplicaciones y desarrollos. Acá en el Centro Atómico de Bariloche, donde vos estás, es un lugar, yo creo, ideal para investigar, porque hay como un montón de gente investigando también. Hay una masa crítica necesaria que contagia las ganas de trabajar, de seguir investigando, de seguir avanzando. En el equipo de investigación, vos me comentaste que tenían gente, físicos, ingenieros, sí, gente de distintas disciplinas. ¿Y tienen también gente de distintas edades? Por ejemplo, ¿estudiantes también participan de los proyectos? Absolutamente, sí. Nosotros tenemos estudiantes tanto de grado, que hacen sus proyectos finales de carrera en el laboratorio, estudiantes que hacen maestrías, doctorados, y algunos que hacen también un postdoctorado antes de entrar a una carrera de investigador. Ya de investigador. Sí, es decir que la variación de edad es muy grande, desde los 20 y poquitos años cuando están terminando la carrera de grado. Hasta jubilarse, hasta digamos. Donde no digamos más. Claro, sí, absolutamente. Y vos también sos, además de investigadora, sos docente, sos profesora. Sí. En ese sentido, son como dos mundos que no son necesariamente compatibles, o sí lo son. ¿Cómo son en tu caso? El ser docente e investigador al mismo tiempo. Para mí es motivante, dar clases, ser docente, motiva. Digamos, es una conjunción de las dos cosas. Por un lado, el ser docente motiva la investigación, porque uno quiere investigar cosas aplicables que además uno los vuelve a enseñar a los alumnos y los motiva para ser mejores profesionales. Para mí va de la mano, en mi caso. Es como, yo enseño en el área donde trabajo, en general enseño en el área de materiales, donde después investigo en materiales. Entonces, evidentemente que uno no enseña el tema específico en el que trabaja, pero uno siempre puede contar cosas. Irme echando con algún comentario, alguna anécdota, algún tema del cual uno tiene una experiencia más allá del libro, digamos. Absolutamente, y está completamente al día porque está trabajando en eso, entonces sabe lo que le pasó a uno, sabe lo que le pasó a algún colega. Entonces, yo creo que el poder transmitir la experiencia que uno tiene en el laboratorio día a día al alumno en vivo, porque es lo que está pasando en el mundo hoy, es muy valorable. Y los alumnos yo creo que lo valoran y aprenden muy bien de esa experiencia. ¿Ustedes como grupo también están relacionados con otros grupos de investigación nacionales o del exterior? Sí. ¿O es un grupo aislado trabajando solo? No, los grupos aislados trabajando solos son pocos. Hoy por hoy la globalización llegó a todos lados. Y bueno, en materiales llegó a la ciencia. En materiales evidentemente que en el mundo se avanza muy rápido, y si uno quiere estar al día tiene que avanzar tan rápido como puede, a la par y en conjunto con, yendo de la mano. Complementaria por ahí. De manera complementaria, sí. Cosas que se complementen con otros laboratorios. Y bueno, en general
todos o la mayoría de nosotros hemos hecho estadías en el exterior más largas o más cortas, y eso uno mantiene contactos y sigue trabajando con la gente con la que estuvo en algún momento trabajando. ¿Y reciben también gente del exterior? Y ustedes en el recibimos grupo? gente del exterior, sí. Ah, fantástico eso. Sí. Sí, sí. Una pregunta por ahí más, por ahí un poco más árida. ¿Cómo se financia la investigación? Ustedes quieren hacer una investigación, o sea, hacer un experimento determinado. Sí. ¿De dónde salen los fondos? ¿Quién provee esos fondos? Fondos chicos para hacer pequeñas investigaciones. Pueden venir algunos proyectos de la universidad o del instituto mismo. Pero en general los fondos de investigaciones más amplias y de mayor profundidad o son de proyectos del CONICET o de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que da todos los años, hay llamados a proyectos. Y bueno, uno tiene que presentar un proyecto y la agencia evalúa y elige algunos de los cientos que se presentan. Son fondos concursables. Son, exactamente, hay evaluaciones anuales y bueno, algunos que creo que es menos del 10% de los presentados este año, la agencia resultan financiados. Y los mejores. Los mejores, es sí. Lo importante. Sí. Y bueno, si no, hay gente que tiene acuerdos con empresas, con industrias, los que son directamente trasladables a la industria. Uno puede tener un acuerdo con participación de la industria. Y pero eso conseguir fondos del sector privado. Claro, sí, el sector privado o mitad y mitad. Hay proyectos, por ejemplo, que llaman PID, cofinanciados con ICET, por ejemplo, o Agencia de Industria. Pero bueno, eso tiene que estar en una etapa muy cerquita de la aplicación en el desarrollo. Uno tiene que haber pasado pasos intermedios, no son investigaciones que recién comienzan. Pero sí se puede. Se puede. Graciela, vamos a ir ahora un momentito a un corte y enseguida seguimos con Científicamente. Graciela, vos nos contabas recién que vos te dedicás a investigar en temas de materiales, pero aplicados. Sí. Contanos un poquito de qué proyectos estás desarrollando o has desarrollado en estos últimos tiempos. Bueno, uno de los proyectos que nos gusta mucho es aplicar estos materiales con memoria de forma a la corrección de algunas deficiencias óseas. Deficiencias óseas. En general, por ejemplo, en las piernas, cuando uno tiene, si está normal, no tiene las piernas derechitas, pero pueden aparecer una especie de chuequeras para afuera o invertidas, que en algunos niños son muy marcadas. Y a eso se le llama deficiencia ósea, es que la pierna en vez de crecer derechita, en vez de estar recta, crece curvada tanto deformada. para afuera o para adentro. Y eso es porque en el hueso, tanto en la parte cerca de la rodilla o cerca del tobillo, hay un pedazo del hueso que es un cartílago que se llama placa de crecimiento, que debería crecer parejita de todos lados. Y a veces crece más de un lado que de otro. A veces crece más de un lado que del otro, entonces da una deformación angular. Angular es justamente por eso que se tuerce. Bueno, eso en general se corrige bloqueando con una grampa, así como con dos clavitos, el lugar de la placa que crece más. Eso lo que genera es cuando un niño crece, que la piernita quede cortita, entonces llega a la adolescencia con una estatura pequeña. Entonces, un médico del Hospital Garraham propuso un dispositivo basado en estos materiales con memoria de forma, que en lugar de bloquear el crecimiento en la parte que crece más, es estimular el crecimiento en la zona que crece poco. Entonces ahí lograrías un niño que crezca con las piernas rectas y con una altura normal. Normal, exactamente. Entonces, y bueno, esto es justamente un dispositivo con un alambre que hace una especie de resorte que le da una fuerza constante en la zona de poco crecimiento. Y bueno, eso estamos... Es fantástico eso. En eso, bueno, trabajamos ya van 2 alumnos de proyectos finales de carrera, está terminando una maestría y bueno, estamos evaluando la posibilidad de implementarlo. Para implementarlo en humanos es una tarea muy larga, hay que empezar con, bueno... Claro, requiere comité de ética, evaluaciones de diverso tipo. Tiene que pasar por un montón de etapas donde el ANMAT, que es el organismo a nivel nacional que controla estas cosas, uno tiene que empezar con ensayos en animales pequeñitos. Eso ya se hizo en conejos. Después de eso, si uno demuestra que es viable, que es positivo, uno pasa a animales de porte mediano y después animales de gran tamaño y por último en humanos. Eso lleva muchos años.
Entonces, bueno, es algo... Es una técnica totalmente novedosa Sí. respecto de lo que hay hoy en día. ¿Sí? Claro, lo que uno quiere evidentemente es que antes de llegar a humanos es haber probado absolutamente que no tenga todo. efectos dañinos, Sí, que no tenga... que no le vaya a lastimar, especialmente porque es en niños, porque esto se corrige antes de la adolescencia. Cuando uno llega a la adolescencia, esta placa deja de crecer y bueno, el hueso se quedó como estaba y la única forma de corregirlo es operando y cortando en diferentes posiciones para enderezar el hueso. Mucho más traumático. Ya Mucho uno más se lo traumático. imagina. Graciela, ¿cómo es este diálogo entre médicos? Vos decías, un médico de Garrahan y un ingeniero nuclear. Es complicado. Complicado. Sí, porque es al principio, evidentemente, complicado porque uno tiene que adaptar el vocabulario de un ingeniero, una persona que hace investigación, a la de un médico. Y al principio el diálogo es difícil, digamos. Evidentemente que uno está interesado, las dos partes están interesadas, porque si no el proyecto no puede seguir adelante. Pero hay cuestiones de vocabulario técnico que uno tiene que ir aprendiendo. Uno tiene que ir aprendiendo más de biología, tiene que aprender que uno tiene que ir a ver un paciente. En general nuestros pacientes son materiales, que no importa, uno no les habla a los materiales. Y de pronto Claro, tiene un son seres paciente que es un humanos. humano, y con el cuidado que eso implica, uno no puede hacerle cualquier cosa a un humano. Entonces, evidentemente que es diferente y para nosotros es una experiencia Es un muy aprendizaje positiva. mucho más allá de la disciplina, de lo disciplinar que uno se imagina. Sí, Bueno, hoy en día la mayoría de las temáticas de los problemas son así, no sé si llamarles multidisciplinarios, sí, transdisciplinarios, interdisciplinarios, no sé, pero se mezclan varias sí, disciplinas en solucionar, como en este caso que están trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente. absolutamente. De la gente que tiene esta problemática. sí. Y- Pero es lo que es realmente motivante, digamos. Nosotros, una cosa es uno está estudiando un material en su laboratorio encerrado y dirá, bueno, en algún momento se va a aplicar. Y otra cosa es cuando uno dice, bueno, está en el laboratorio estudiando y de pronto tiene que salir y decir, bueno, vamos a ver al paciente, a ver qué podemos hacer con esta persona, cómo lo podemos ayudar, y eso realmente es muy motivante. No, la finalidad social que mencionabas antes, acá está clarísima, digamos, Sí. de cómo se puede ir desde una ciencia muy, no sé, muy inhumana Sí, a realmente servirle a los humanos. sí. Que a mí me suena fantástico todo eso. ¿Y en qué otra aplicación o qué otra temática han estado trabajando así con estos materiales? Y bueno, de nuevo con las correcciones de huesos, bueno, lo que contaba recién es una corrección, una aplicación a largo plazo, porque por esto que decía de los ensayos, pero también estamos trabajando también en niños, porque es donde es más fácil corregir, con botas, digamos, son implantes, se llaman exoesqueléticos, porque se aplican afuera del esqueleto. Y en vez de poner, por ejemplo, botas rígidas para corregir justamente una malformación, se pueden hacer botas que sean flexibles, donde uno realiza las fuerzas en puntos localizados con estos materiales con memoria de forma que van a transmitir ciertos esfuerzos en lugares elegidos para corregir algunas malformaciones. Y bueno, en eso justamente ahora estamos con 2 pacientes de entre 3 y 4 años que tienen los piecitos. Se llama pie-bot, la enfermedad tiene los piecitos inclinados para adelante y torcidos para adentro, intentando ver si podemos corregir que los niños caminen correctamente. Y hay, por ejemplo, de entidades como el Ministerio de Salud o hospitales en general, ¿hay apoyo a este tipo de iniciativas? ¿Se puede establecer algún tipo de colaboración? Nosotros hasta este momento no intentamos con el Ministerio de Salud porque queríamos probar que funcionase. Entonces lo que estamos probando es algunas aplicaciones puntuales con médicos que están muy interesados porque no hay nada para estos niños, no hay nada en el país que ellos puedan usar que digan estos niños no tienen corrección, a no ser que vayan a una cirugía mayor. Entonces evidentemente que hay mucha gente que está interesada en probar de alguna manera si es viable. Nueva. Sí. Entonces por ahora estamos en esa etapa. Y bueno, si llega a ser viable, sí, evidentemente si llega a ser viable implica mostrarlo. Uno tiene que hacer un montón de estudios previos y posteriores, donde uno muestra, como cualquier experimento científico, uno muestra que tuvo un efecto. Entonces, una vez que uno mostró en suficiente cantidad de casos, puede ir y presentarlo y quizás pedir algún tipo de apoyo. ¿Hasta ahora han ensayado en algún tipo de caso? ¿Han tenido algún tipo de resultado? Estamos en eso. Están en eso ahora. Sí, y son ensayos, no ensayos.
Sí, tratamientos por ahí que de largo llevan plazo, me imagino, sí, de varios muchos años. meses o varios meses, casi un año como mínimo, sí. Así que dentro de un año te cuento. Listo, qué sí, pasa. vamos a averiguar eso. Otra cosa que te quería preguntar es, vos mencionaste recién esto de que por ahí hay una empresa interesada, alguien que del sector privado, hay Sí. líneas de financiamiento mixtas. ¿Cómo se establecen los contactos con las empresas, por ejemplo? ¿O quién hace ese contacto? ¿Cómo llegas vos o tu equipo a contactarse con una empresa concreta? Depende mucho del caso. A veces es el investigador que quiere aplicar lo que está investigando en su laboratorio a algo que le podría ayudar a la empresa. En otros casos, por ejemplo, INVAP es una empresa que sabe lo que nosotros hacemos en el centro atómico, entonces ellos vienen a buscarnos para que le hagamos específicos, para que le hagamos algo específico. Pero muchas veces es al revés, es el investigador que dice, bueno, yo hago esto, y busca dónde podría aplicarlo en el sector privado. Eso pasa en Argentina, donde la industria, es muy poca la investigación que se hace en la industria, lamentablemente. En el sector privado hay poca inversión en investigación y hay poca investigación en general. No es lo que pasa en el resto del mundo. Cuando uno está en Europa investigando, todas las empresas aportan de alguna manera, en mayor o menor medida, a investigaciones en laboratorios, porque esas investigaciones les sirven a corto, mediano o largo plazo. Entonces, en general, todas las empresas tienen o financian becas o financian proyectos particulares para investigar. Eso en la Argentina todavía no se da. Bueno, ¿hay algún esquema de becas, por ejemplo, cofinanciadas? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, de YPF con CONICET. Absolutamente. O de alguna otra empresa farmacéutica con CONICET. Sí. Techin financia becas, pero claro, son casos puntuales. Es la excepción y no la regla. Exactamente, digamos, sí. Sí. Pero, por ejemplo, en Francia era típico que la empresa de trenes, la SNCF, financia becas para estudios en materiales para las ruedas de los trenes, para las vías. Sí. Tanto Renault, Peugeot, Citroën financian para en todas investigaciones. Las escuelas de ingeniería hay siempre financiamiento de las automotrices, de la aeroespacial. Sí, Airbus, todas las industrias aeronáuticas financian, tienen sus propios centros de investigación. Y bueno, eso yo creo que Argentina lo necesita. Si queremos avanzar como un país desarrollado que produce tecnología y avanza en ese sentido, tenemos que avanzar en financiar un poco más la investigación aplicada. Bueno, eso que vos mencionas, la investigación aplicada, y mencionaste recién a INVAP. Yo recuerdo algún comentario de INVAP de poder exportar, por ejemplo, un satélite o un reactor, y que estamos hablando de que la mayoría del valor de lo que se exporta es valor agregado. Absolutamente. No es valor de materia prima. Sí. Y eso realmente posiciona o está posicionando a algunos sectores del país de una manera totalmente distinta a nivel internacional. Sí. En Argentina por ahí tradicionalmente hemos exportado más carne, grano y cosas muy primarias, y cuanta más tecnología le pones, más valor agregado tiene, más riqueza genera. Sí. Graciela, te agradezco muchísimo. Vamos a ir ahora nosotros a un corte y enseguida concluimos con este programa de Científicamente. Hoy estuvimos en el Instituto Balseiro con la doctora Graciela Bertolino. Graciela es ingeniera nuclear y es investigadora y es docente también. Y se dedica a investigar materiales. Está trabajando en metalurgia, en temas que tienen que ver con aleaciones con memoria de forma. Pero está trabajando con un enfoque que le pone muchísima pasión, que es el enfoque aplicado. Es para qué sirve, cómo puedo utilizar este tipo de aleaciones que las conocemos o que se las estudia desde el punto de vista básico, y que en el enfoque de ella es muy importante ver cómo se las aplica. Nos contó de un par de aplicaciones de uso médico que realmente muestran muy claramente la visión de que la ciencia, la tecnología, puede servir y sirve para mejorar la calidad de vida de la gente. En este caso, corrigiendo algunas deformaciones óseas o problemas óseos de crecimiento en niños chiquitos, utilizando justamente estos metales. Realmente muy interesante. Esto es todo por hoy en este capítulo de Científicamente, y nos vemos en la próxima.